Continuando con la grabación del módulo 2, personas físicas o naturales del curso de Derecho Civil 1 del 110B, personas, vamos a hablar ahora de un tema también muy importante y que está vinculado con el tema del registro civil que lo vimos en el video anterior, que es el de la nacionalidad. De acuerdo con la doctrina, la nacionalidad es el vínculo que liga a una persona con un estado determinado, del cual se derivan derechos y obligaciones recíprocos. Se trata de un atributo de la personalidad ya que es inseparable al ser humano, pues no se concibe en el presente estado de la evolución jurídica un ser humano que no tenga nacionalidad. Toda persona, por el solo hecho de nacer, adquiere vínculos con la colectividad y eso la hace pertenecer a una nación y a la vez permite individualizarla. De acuerdo con la Constitución Nacional, que ya lo habíamos mencionado el artículo 9, pero aquí ahora sí ya lo vamos a leer, que lo pasamos muy rápido el otro día. La nacionalidad panameña se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con sus disposiciones. Entonces, la adquisición de la nacionalidad es el acto, acción o procedimiento para obtener una nacionalidad, y eso está descrito por el artículo 8, que dice así: el artículo 8 de la Constitución: la nacionalidad panameña se adquiere por el nacimiento, por la naturalización o por disposición constitucional. En cuanto a los modos de obtención de una nacionalidad, puede ser originario o automático, es decir, por el hecho del nacimiento, y sobrevenido o derivativo por cambio de la nacionalidad inicial o la nacionalidad originaria del individuo. El modo originario o automático puede ocurrir por lo que se llama jus sanguinis o derecho de sangre. La nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber nacido de unos determinados progenitores, poniendo como requisito la nacionalidad de la madre, del padre o de ambos. El jus sanguinis toma como base los nexos familiares de raza y tradición. La nacionalidad es la de los padres, aunque el hijo haya nacido en el extranjero, o por jus soli, que es el derecho de suelo. La nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento independientemente de la nacionalidad de los padres. El modo sobrevenido y derivativo supone una alteración de la nacionalidad que se tenía con anterioridad, por lo que en estos supuestos lo que existe objetivamente es un cambio o modificación de una nacionalidad previa. Puede suceder por jus domicilii o derecho de domicilio. La nacionalidad se adquiere por el lugar del domicilio, vecindad o residencia legal, poniendo como requisito determinados plazos o criterios de arraigo, propiedad, trabajo y otros, que ya lo vimos en el domicilio. O por jus optandi o derecho de optar, que es el poder de optar a una nacionalidad distinta de la que se ostenta. Tiene lugar cuando la persona puede escoger entre dos o más nacionalidades originarias, o lo que es lo mismo, cuando no concuerden el derecho de suelo y el derecho de sangre, jus soli o jus sanguinis, y se puede escoger entre las nacionalidades a que se tiene derecho. Los artículos 9 y 10 de la Constitución Nacional anteriormente citados regulan el otorgamiento de la nacionalidad por nacimiento y por naturalización, y el artículo 11 regula los llamados panameños por disposición constitucional, que tienen el derecho a optar a la nacionalidad panameña, aunque con la última reforma que se le hizo a la Constitución en el año 2004, ya se les da a los panameños por disposición constitucional automáticamente la nacionalidad. En cuanto al tema de la pérdida de la nacionalidad panameña, el mismo aparece regulado en el artículo 13 de la Constitución, que dice así. Artículo 13. La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía. La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá por las mismas causas. La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando la persona manifiesta por escrito al Ejecutivo su voluntad de abandonarla, y la tácita cuando se adquiere otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo. En cuanto a la recuperación de la nacionalidad panameña perdida o de los derechos de ciudadanía perdidos, la nacionalidad panameña de origen o por nacimiento no se pierde nunca, pero la renuncia expresa o tácita de ella implicará la suspensión de los derechos de ciudadanía. La nacionalidad panameña por naturalización se perderá por la misma causa que la panameña de origen. Se tiene que hablar de recuperación de los derechos de ciudadanía, no de la recuperación de la nacionalidad, porque la nacionalidad de origen nunca se pierde. Ni el Código Civil ni el texto único de la Ley del Registro Civil hablan del tema, a pesar de la referencia que existe en los artículos 133 y 134 de la Constitución, que señalan lo siguiente:
Artículo 133. El ejercicio de los derechos de los ciudadanos se suspende. Uno, por la causa expresada en el artículo 13 de esta Constitución. O dos, por pena conforme a la ley. Y el artículo 134 dice, la ley regulará la suspensión y recobro de la ciudadanía. Y esto, por supuesto, se hace a través de lo que se llama el trámite de la rehabilitación ante la Asamblea Nacional, que está regulado por el artículo 160, numeral 10 de la Constitución Nacional, que dice así. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional 10, rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía. En cuanto al régimen jurídico de los nacionales extranjeros en Panamá, además de lo que mencionamos cuando se habló del artículo 40 del Código Civil, tenemos que tener en cuenta otras disposiciones constitucionales, como por ejemplo el artículo 12 de la Constitución, que dice que la ley panameña que la ley puede reglamentar la naturalización. El Estado podrá negar una solicitud de carta de naturaleza por razones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física o mental. También entonces el artículo 4, que es el que da el derecho al Estado a regular la inmigración en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país. El artículo 15 de la Constitución, tanto los panameños como los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República estarán sometidos a la Constitución y a las leyes. El artículo 16, los panameños por naturalización no están obligados a tomar las armas contra su estado de origen. El artículo 17, que dice, artículo 17, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, a asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y hacer cumplir la Constitución y la ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad humana. Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Y el artículo 20 de la Constitución, que dice, artículo 20, los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley, pero esta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinada actividad a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales. Y para terminar con el tema de la nacionalidad, se supone, o existen, mejor dicho, algunas diferencias entre los panameños por nacimiento y por naturalización, que consiste específicamente que a los panameños por carta de naturaleza o a los extranjeros naturalizados les está vedado por una prohibición constitucional, por ejemplo, ocupar ciertos cargos públicos de jerarquía, como por ejemplo defensor del pueblo, como lo dice el artículo 30, magistrado del Tribunal Electoral, como lo dice el artículo 142, según dice el artículo 153, los únicos que pueden ser candidatos a diputados son aquellos naturalizados que tengan más de 15 años de residencia en el país en condición de naturalizado. O sea, obviamente que va a ser un viejito el que se tira a diputado. Por eso es que realmente usted nunca encontrará un candidato a diputado de un panameño naturalizado. Desde luego el presidente o el vicepresidente de la República, como lo dice el artículo 179, los ministros de Estado, como lo dice el artículo 196, aunque se supone que viceministro sí se podría nombrar a un panameño naturalizado o incluso a un extranjero, porque no hay una prohibición constitucional expresa. Lo que está prohibido es que sean los ministros de Estado. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 204, y Contralor y Subcontralor General de la República, según lo que dice el artículo 279 de la Constitución. Y con esto damos por terminado el tema de la nacionalidad. Y entonces les reitero que cuando podamos volver a dar clase, que coincidamos en el salón de clase virtual, pues estaré anuente a contestar las preguntas que tengan a bien sobre estos videos que vamos a ir subiendo pues a nuestro canal de YouTube. Ya se les envió el enlace y se le va a repetir por si acaso alguno no lo ha recibido. Muchas gracias.